Quiero agradecer la invitación a este evento y quiero también hacer un reconocimiento breve pero sentido a los fundadores de la asociación y a los organizadores de este evento. Personalmente creo que esta asociación va a jalonar el desarrollo de esta disciplina y permite precisamente la especialización, permite el desarrollo y el avance cuando nos dedicamos a perfeccionar algo específico. Entonces, muy importante la realización de estos congresos en las ciudades intermedias, muy importante que se involucre gente en formación para que esta labor que están desarrollando en este momento sea una semilla que dé muchos frutos. Bueno, vamos a dar paso a la última jornada de la tarde para cerrar con broche de oro. Entonces, me permito presentar al doctor Diego Dávila Martínez. El doctor nos va a hablar de tumor de Klatskin, abordajes complejos. El doctor Diego es cirujano general de la Universidad CES de Medellín, es cirujano hepatobiliar y de trasplante de hígado con entrenamiento formal en el King's College Hospital de Londres, Reino Unido, y actualmente se desempeña como cirujano hepatobiliar en la clínica CES de Medellín. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana Hepatopancreatobiliar. Bienvenido. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un agradecimiento en especial a Luis y a Darío. Han hecho que este congreso esté muy bien organizado, una sede muy bonita. Se les nota que le han trabajado muchísimo para que esto salga de una manera exitosa. Y bueno, no siendo más, voy a hablar de tumor de Klatskin, de los abordajes complejos. Obviamente hay que hablar de Gerald Klatskin. Él no fue cirujano, él solamente hizo pues su internado en cirugía, pero se dedicó más a las biopsias hepáticas y montó un programa de biopsias hepáticas y hepatología muy importante en Yale. Y hizo publicaciones sobre Klatskin, pero nunca dejó de reconocer que no fue quien lo escribió inicialmente. Rápidamente hablar probablemente lo que ya todos sabemos: el colangiocarcinoma es un tumor que es raro, y así es raro, es lo raro que lo podemos operar. Usualmente no podemos operar sino un porcentaje muy pequeño de estos pacientes, y así todos los operamos, y la gran mayoría van a tener una recurrencia muy temprana de casi el 75%. Sin embargo, no deja de ser un reto para nosotros como cirujanos hepatobiliares, y esto radica en que desde el principio, desde las bases de cualquier cirugía, que es el reconocimiento de la anatomía, es difícil. Este es un estudio que hicieron en Bogotá a partir de 60 cadáveres. A todos nos han dicho que la anatomía biliar es más o menos el 60% de como lo dicen los libros, y en este caso se comparó la vía biliar en 60 cadáveres y se vieron, los que están resaltados son los valores colombianos, y vieron que la descripción de Blumgard de las variantes anatómicas se cumplía en el 78%, en el caso que en teoría es el más frecuente, y sí, como lo dicen los libros, más o menos. Pero si vemos, este porcentaje es en Estados Unidos, y debería seguir en presentación, pero en Colombia es una anatomía biliar mucho más compleja. La anatomía de nosotros se parece más a la venezolana, pero la argentina, descrita a partir de CEPRES, como de 600 y pico de CEPRES, vieron que esto era se presentaba en el 41% de los casos, en el 20 y pico, y en un porcentaje alrededor del 11%. Entonces, si empezamos con lo que debería ser normal, y no es tan normal como parece, eso es porque todas las cosas van a ser difíciles de ahí en adelante. Sabemos que todos los pacientes suelen llegar ictéricos, 10% con colangitis, con pérdida de peso, con síntomas bastante vagos, pero la gran mayoría con enfermedades avanzadas. Las imágenes son el método diagnóstico, la tomografía y la resonancia son muy parecidas. La diferencia es que la resonancia te permite ver la vía biliar mucho más definida,
Y otros exámenes como por ejemplo el PET no nos sirven para decir si es un bismuth 1 o un bismuth 2, etcétera, pero sí nos sirve para decir si los ganglios linfáticos están comprometidos, que esto es importante al momento de planear una cirugía. La CEPRE, el Spyglass, muy útiles, sobre todo el Spyglass para la toma de biopsias, como ya el doctor Mariano nos lo mostró. Blumgart describió, Bismuth describió esta clasificación, todos la conocemos y es probablemente la más utilizada. A partir de esto han salido muchas clasificaciones que pienso yo, en mi humilde concepto, que no son tan útiles porque finalmente es lo que el cirujano hepatobiliar hace en su respectiva cabeza para decir qué se va a hacer o qué no se va a hacer. La actualización de la octava edición del Joint Committee, los principales cambios que hacen son basados en los ganglios linfáticos. Sabemos que los ganglios linfáticos que vamos a resecar cuando vamos a sacar un tumor de estos son los relacionados al ligamento hepatoduodenal. Si se van más de ahí, estamos hablando de un M1 y M1 no vamos a operar. Y hablamos de N2 cuando 4 o más ganglios de esta región son positivos. Esto es importante para tenerlo en cuenta en la planeación de la cirugía. Otras clasificaciones, Michelle de Oliveira fue compañera de fellow mío temporalmente, escribe muchísimo, opera muy poquito y sacó esta clasificación que, como les decía, en mi concepto es lo que mentalmente vamos a hacer, ¿cierto? Saber qué lado de la vía biliar está comprometido, asociado con qué lado de la porta está comprometido y qué lado de la arteria, de manera que, como sabemos, si el lado derecho está comprometido en la porta y el lado izquierdo de la arteria está comprometido, pues este paciente no va a ser quirúrgico. Cuando se van a pensar en resecciones, hay que saber el futuro remanente hepático, si hay que aumentarlo o no. Esto es importante porque la base del tratamiento quirúrgico de estos pacientes es alcanzar el R0. En este punto hay muchas personas que cuestionan la utilidad de la congelación porque tiene una sensibilidad que es relativamente baja y unos falsos negativos que son relativamente altos. Sin embargo, casi siempre se hace y es una práctica muy estándar, pero puede estar muy discutida. Todos sabemos esta regla, está la regla de oro en cirugía hepática. Si el futuro remanente hepático lo vamos a dejar en un hígado sano, puede ser hasta el 20%, 30% si el paciente ha tenido quimio, tiene un hígado graso, sobre todo si la quimio ha sido por más de 12 semanas, o 40% en pacientes cirróticos. ¿Cómo aumentarlo? Pues siempre las técnicas actualmente más descritas son la embolización portal selectiva y el ALPS. Usualmente la embolización portal selectiva permite un crecimiento hepático del remanente a una tasa que no es la más alta, sobre todo cuando el hígado es cirrótico. En hígado sano alrededor de unos 15 centímetros cúbicos por día y hace una meseta a las 2 semanas. Y en hígado cirrótico se puede demorar más. Entonces, hay un porcentaje importante de pacientes que se pueden salir de la posibilidad quirúrgica porque se vuelven irresecables por progresión y esto alcanza más o menos un 11% de los casos. Se puede hacer también una embolización portal selectiva extendida, que esto implica embolizar las venas para el segmento 4, permite un aumento mayor del futuro remanente hepático, pero tiene riesgos, y tiene riesgos de embolizar el lado izquierdo y ahí sí quedarnos sin el pan y sin el queso. ALPS, ampliamente descrito, cada vez está mejor, pasó de tener una mortalidad del 27% ahora al 9%. Todas las variedades del ALPS, el ALPS parcial, pues que obviamente para este caso no es lo mejor porque es para hacer crecer el remanente central hepático y preservando la arteria para el segmento 4, etcétera.
el ALPS híbrido, que es hacer un ALPS, pero hacer también una embolización portal y solamente hacer la transección, el ALTPS, que es el torniquete, a poner un torniquete por la línea de transección sin tener que hacer el corte para disminuir las fístulas biliares, que es una de las principales complicaciones en la primera etapa. Como lo mencionó más tempranamente el doctor Mariano, el RALPS utilizando radiofrecuencia o el LAPS utilizando microondas, etc. En uno de los congresos mundiales recientes, creo que fue en el antepasado, preguntaban qué hacemos, ALPS o hacemos embolización portal. La mayoría de los asistentes levantaron la mano por el uno, los otros levantaron la mano por el otro. Entonces, las opiniones son muy discutidas, pero se suele decir que hacemos el ALPS si falla la embolización portal. ¿Drenar o no drenar? Esa es la pregunta. Sabemos que la colestasis es uno de los principales factores de riesgo para que esta cirugía falle. Entonces, los pacientes colestásicos van a tener más falla renal, el futuro remanente hepático no va a crecer tan fácilmente, va a presentar más sangrados. Entonces ahí se preguntan, bueno, ¿cuál es el nivel óptimo para llevar el paciente a cirugía? Pues no lo hay. Hay gente que dice que es 3, otros dicen 5, otros dicen 10, colegas en otro lado dicen 15, pero en realidad todo esto depende del futuro remanente hepático. Si tengo que hacer el futuro remanente hepático que crezca mucho más, entonces los niveles de bilirrubina deben ser menores. Lo usual es cercano a 5 y no esperar más de 2 semanas. ¿Cómo hacerlo? Usualmente se hace por CTPH, aunque tiene riesgos de siembra a nivel del trayecto del catéter. Se puede hacer por CEPRE, pero pues vienen las complicaciones de la pancreatitis, que se movió el catéter, que etcétera. Drenaje nasobiliar, no sé si lo hacen con frecuencia. En mi hospital nunca lo hemos hecho, en los otros hospitales donde yo trabajo tampoco. Lo vi hacer, pues vi un paciente con esto en Japón, donde les gusta mucho el drenaje nasobiliar, pero todo depende de la experiencia que tengan en su centro. Si tienen un muy buen endoscopista y un radiólogo que de pronto no es tan ducho en esto, pues obviamente no le van a pedir una CTPH a esto. Cirugía. El R0 es la base de esta cirugía. Sin embargo, hasta en los centros de más alta experiencia, fui a ver al doctor Abe en Japón a hacer colangiocarcinoma iliar y la primera cirugía fue un R2. Con todos los recursos, con todas las cosas, con toda la técnica, esto pasa. Se habla del R0 estrecho, que es un R0 con un margen de menos de 5 milímetros. Esto básicamente es lo mismo que un R1 en cuanto a la mediana de supervivencia. Esta es una cirugía que es compleja, que es difícil, que es demandante, que uno llega cansado a la casa y que después por varios días va a estar uno cansado porque el posoperatorio de esta cirugía no es fácil. Hay varias dudas en cuanto a lo que se va a hacer con el paciente, sobre todo si se van a hacer resecciones mayores y el beneficio que esto pueda tener para el paciente. Es claro que en el Bismuth 3 y el Bismuth 4 vamos a hacer una hepatectomía extendida derecha o izquierda, pero todavía hay grupos que argumentan la utilidad en el Bismuth 1 y en el Bismuth 2. Algunos dicen que en los pacientes que tienen un patrón de infiltración, pues de crecimiento tumoral papilar dentro del conducto, probablemente las resecciones locales puedan estar indicadas. Vamos a hablar del caudado también, si sacarlo o no. Y en los casos en los que podríamos teóricamente escoger si hacemos una hepatectomía izquierda extendida o una derecha, cuáles son las limitantes que tenemos, sobre todo con relación en la izquierda, con la arteria hepática, hacer una derecha porque es más fácil reconstruir la vía biliar por la anatomía extrahepática que tiene la vía biliar izquierda, con el riesgo de tener que aumentar el futuro remanente hepático. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, van a tener un R0 y una mediana de supervivencia muy similar.
Entonces, desde hace mucho tiempo, desde los 90, finales de los 90, se hablaban de la posibilidad de hacer una resección local. Esto es basado en el compromiso, sobre todo pues en un bismuth 1, en el compromiso de los radicales para el caudado. No es claro en los artículos cómo lo determinan, si logran determinarlos en las imágenes preoperatorias o en el intraoperatorio. Sin embargo, en casos como estos, los japoneses sobre todo son muy dados a hacer una resección cónica a este nivel y hacer una anastomosis a 2 o hasta 4 conductos. Obviamente todo este tipo de resecciones van acompañados de una reconstrucción biliar y de un vaciamiento ganglionar. Ahora, cuando los conductos para el caudado están comprometidos, pues entonces se llevan el caudado. Ahí sí, probablemente la resección va a ser a 3, 4 conductos. Cuando ya la resección se va un poco más alta y coge los conductos para el segmento 4, se puede hacer una hepatectomía central con resección del caudado y todo el segmento 4, y de ahí para adelante las resecciones se vuelven mayor o hacia una hepatectomía izquierda ampliada o una derecha ampliada, en rojo están los que se van, o una trisectorectomía hepática. Cuando se compara la supervivencia, la mediana de supervivencia, se ve que obviamente para estos casos es menor, pero para los casos de preservación hepática versus hepatectomías extendidas, la mediana de supervivencia puede ser muy similar. Entonces, derecha o izquierda, pues obvio, para un 3A y un 3B es absolutamente claro. Para un 3A se van para una derecha, para un 3B una izquierda, usualmente resecando el caudado. Pero para la 1 y la 2 y la 4, cuando no se va a hacer preservación, entonces, como lo había mencionado anteriormente, depende de la anatomía biliar. ¿Qué es más fácil, hacer una anastomosis a la vía biliar izquierda o una anastomosis a la vía biliar derecha? La anatomía de la izquierda permite hacer el corte ahí y tener más espacio para hacer una resección, pero la arteria hepática propia está en íntimo contacto con el lóbulo hepático izquierdo y usualmente o va a tener que hacer uno mucha manipulación de la arteria o puede estar macroscópicamente comprometida, y ahí es donde nos vamos a decir, pues bueno, yo sé hacer una reconstrucción arterial, pues se la hago. Más adelante hablamos de eso. Lo cierto es que los dos últimos casos que hice este año, en los que tenía que hacer, uno era mío, otro de Oscar, mi colega, que tuvimos que hacer una hepatectomía izquierda ampliada. En el primero, la anastomosis biliar que se hizo a la vía biliar derecha filtró, y son anastomosis que normalmente un hepático yeyuno no es tan frecuente que filtre, pero en este caso era obvio que la manipulación de la arteria fue la causa de esto, pero pues bilioperitoneo, en fin, se resolvió por la laparoscopia y se puso un tubito en T y bueno, el paciente está bien en la casa. Y la otra paciente tenía macroscópicamente la arteria comprometida, cosa que unas imágenes previas buenas no lo mostraban. Pero cuando se logra hacer la resección sin compromiso arterial, se ha visto que el R0 y la posibilidad de resección es comparable tanto para hacer una hepatectomía izquierda extendida versus una derecha, con una mediana de supervivencia muy similar. Reconstrucciones vasculares. La reconstrucción de la porta es casi que un estándar ahora. Neuhaus la describió muy bien y se muestra cómo se aumenta la supervivencia de estos pacientes cuando se hace una reconstrucción portal. Sin embargo, se aumenta la mortalidad. Pero la reconstrucción arterial, aunque muchas veces es fácil de hacer, no ha demostrado que aumente los beneficios oncológicos. Obvio, hay grupos en los que lo han hecho rutinariamente, demostrando muy buena supervivencia, con una relación muy buena de R0, aunque describen un porcentaje importante de R1 y una mortalidad de 0.
pero estos hallazgos no han sido posibles de ser reproducidos en otros grupos, sobre todo occidentales. Los profes míos describieron una variante al Neuhaus, que es la aproximación a la fosa de Rex. Recordemos que la fosa de Rex es donde llega el ligamento redondo y se iba a convertir en la vena umbilical en la vida fetal, y ahí queda un espacio para llegar fácilmente a la vena porta izquierda. Entonces hacen la resección en bloque, y se hace la anastomosis con un injerto de yugular interna. Esta es la aproximación de Neuhaus, en este caso en una trisectorectomía, sacando todo esto en bloque, haciendo un no-touch del tumor, y esta es la aproximación siguiendo un patrón de corte muy similar en esta técnica, pero utilizando la reconstrucción a la fosa de Rex. Nigel es fanático de la fosa de Rex, hacíamos muchos, sobre todo en niños con cavernomatosis, porque en teoría pues en los niños va a estar más fácilmente permeable esto, pero lo están haciendo para adultos y han tenido buenos resultados hasta ahora. Ahora, volver esto mucho más grande de lo que es, hacer una hepatectomía con un Whipple es aumentar dramáticamente la morbimortalidad. Se puede hacer, se ha hecho casos anecdóticos, hay grupos que tienen porcentajes muy buenos que lo hacen rutinariamente, pero básicamente es adicionarle al riesgo de falla hepática el riesgo de una fístula pancreática, y esta combinación no es muy buena para los pacientes. Sin embargo, se debe hacer en pacientes seleccionados. La linfadenectomía, a medida que aumentamos en el bismuth, el porcentaje de ganglios comprometidos es mayor. Entonces, como lo había mencionado previamente, si los ganglios se van más allá del ligamento hepatoduodenal, ya se considera un M1, ahí no vamos a hacer nada. Si hacer una resección mucho mayor, un vaciamiento ganglionar extendido o no, es beneficioso para el paciente, depende si macroscópicamente o imagenológicamente esos ganglios se ven comprometidos. Si se ven comprometidos esos ganglios, como ya lo dijimos, es un M1, es mejor no seguir. Ahora, laparoscópico robótico, laparoscópico hay grupos que lo están haciendo, suelen tener todos los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva, con complicaciones similares, con estancia hospitalaria similar y con R0 similar, sobre todo en este grupo chino en R3. Me llamó mucho la atención buscando artículos sobre robótica en esto, y este grupo chino dice que no, que es más caro, que sangra más. Me llamó mucho la atención que los chinos dijeran eso, aunque ellos suelen escribir y decir que sí, lo hacemos súper bien, todo no nos sangra, etcétera. Pero este grupo de Países Bajos logró tener tasas muy buenas con sangrados muy bajitos y dijo, sí, es posible. Sin embargo, esto todavía no es una práctica rutinaria. Trasplante, ya Juan Andrés habló de esto. Uno de los sesgos importantes de este trabajo es que cuando mostraron la casuística en el 2005, con unas medianas de supervivencia muy buenas, cuando se miró con detalle el explante de 38 casos que hicieron, 16 no tenían tumor en el explante, pues entonces obvio, la mediana de supervivencia va a ser muy buena. Ya también Juan Andrés habló del Transfield, que va a salir en septiembre del 2024 con los resultados, y esperemos que nos dé más información sobre el trasplante hepático. O sea que probablemente para el próximo congreso de nosotros ya vamos a saber si se trasplanta o no. En resumen, hepatectomía mayor, alta la morbilidad, es una cirugía difícil, la mortalidad también es alta, se aumenta cuando se le adiciona la resección del caudado y de la porta, pero se aumenta muchísimo cuando se utiliza la resección arterial. Y ya esto pues es más que evidente, no hay que entrar al detalle de los números,
estos son grupos de menos experiencia, estos son grupos, estos de menos experiencia, estos de más experiencia, difícil de hacer esto sistemáticamente por el momento. Obviamente nos vamos a meter a una cirugía grandota, difícil técnicamente, pero entonces si no la podemos hacer, ¿qué nos quedamos para hacer? Hay cosas. La radiofrecuencia endoscópica existe, está disponible en Colombia, se puede hacer rutinariamente. La terapia fotodinámica es mucho más difícil, hay que utilizar un reactante y luego meter un diodo de láser dentro de la vía biliar que probablemente no esté tan fácilmente disponible aquí en Colombia, no lo he visto utilizar, sin embargo lo utilizamos en nuestro medio y cuando se compara con el stent solamente, pues es mucho mejor. Es mejor esto a solamente poner el stent. Acordémonos que creo que es en abril de este año que viene, el INVIMA va a dar la certificación para los hallazgos que encontró el TOPAZ 1 para utilizar inmunoterapia para colangiocarcinoma y para tumores biliares. Y la otra alternativa que tenemos es para los tumores que no son resecables, la electroporación irreversible. Este es un caso que hicimos recientemente con el doctor Germán Gómez. Creo que no va a correr el audio y el sonido para que no escuchen las guachadas que él dice en cirugía, pero este paciente nos fue muy bien. Esta es la utilización de la colocación de las agujas en la reconstrucción, en la planeación prequirúrgica con base a la ecografía, y aunque tenemos muy poquitos pacientes y hay muy poquitos pacientes reportados en la literatura, es algo prometedor. Ahora, me voy a robar 30 segundos más. Quise hacer una búsqueda a través de la inteligencia artificial disponible que tenemos al respecto, ChatGPT y BART, sobre electroporación irreversible, y me aparecieron varios metaanálisis, muy chinos ellos los metaanálisis, pero cuando le pedí el DOI, me sacaba el DOI también, pero cuando iba a buscar por el DOI y a las revistas que decían de donde lo habían escrito, no existían. O sea, la inteligencia artificial se inventó que existían metaanálisis con resultados para esto. No utilicé ese motor de búsqueda para otra cosa. Mensajes. Es poco frecuente, difícil de operar, se puede buscar siempre un R0, las resecciones con preservación hepática según el caso, y ojo con los M1, no operemos M1, no nos va a aportar mucho. Trasplantes y Whipple solo en centros de experiencia, casos muy seleccionados, y en irresecables hay más cosas que hacer fuera del stent. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego, por su completa conferencia y dejarnos todas estas reflexiones en un tumor tan desafiante como es el Klatskin. Bueno, la última conferencia del día antes de la mesa redonda está a cargo del doctor Fabio Vergara. El doctor Fabio Vergara nos va a hablar sobre quistes del colédoco. El doctor Fabio es cirujano hepatobiliar del Hospital Internacional de Colombia en la ciudad de Bucaramanga. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hepatopancreato Biliar, miembro de la Asociación Colombiana de Cirujanos, de donde es consultor del capítulo de hepatobiliar. Es miembro también de otras asociaciones muy importantes para nuestra temática, como la Asociación Hepatopancreato Biliar de las Américas y la Asociación Internacional Hepatopancreato Biliar. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, doctora Buitrago. Primero que todo, pues, agradecer por la invitación a este gran congreso. Agradecer Pero, obviamente, yo soy de Bucaramanga y no podía dejar pasar la ocasión para hacer un poquito de bullying, ¿no? Bullying de esto.
porque digamos que siendo hincha de un equipo tan sufrido como el Bucaramanga, pues pocos títulos en 70 años, nada de títulos, pero por lo menos puedo hacer bullying de esto, ¿no? Así que bueno, lo siento mucho, pero a ver futbolito de la B el próximo año, mientras que nosotros todavía en la A. Así no ganemos nada, pero todavía estamos en la A, ¿listo? Bueno, quistes de colédoco. Ese es un tema, la verdad que es muy raro verlo en congresos, poco frecuente verlo en congresos, pero sí es importante que sepamos y se van a dar cuenta, con premura del tiempo, voy a hacer esto bastante ágil y rápido porque sabemos, estamos muy retrasados. Es algo que hay que saber y hay cosas muy básicas y con eso vamos a tener, porque esto no ha cambiado mucho en el tiempo, ¿no? Y lo primero que uno ve cuando buscan literatura, cuando habla con colegas, es que primero el nombre está mal. No se debería llamar quistes de colédoco, porque esto no afecta solo el colédoco, afecta toda la vía biliar. Entonces, hay un grupo de pediatría en el King's College, de donde es nuestro compañero Diego Dávila, que ellos dicen, no, esto debe llamarse malformaciones del colédoco. Pero luego cuando uno se va al primer artículo publicado por Todani, que todos conocemos, lo llaman dilatación congénita del colédoco. Entonces digamos que ahí estamos como en una disyuntiva, porque no se puede llamar quiste algo que no solamente son quistes. Quiste viene de la palabra, pues digamos que del griego y latín de vejiga, o sea, tiene una forma de vejiga, y sabemos que en los quistes de colédoco hay dilataciones fusiformes, no solo quísticas, entonces es importante. Ahí está la definición. Ellos representan un espectro de anomalías congénitas, pero también adquiridas, raros, ¿listo? Que se caracterizan por una dilatación anormal de todo el tracto, ya sea extra o intrahepático. Entonces, digamos que entonces podemos intuir, entre nuestra lógica, que sabiendo que en la vía biliar está conformada por parte intrahepática y extrahepática, y que los quistes del colédoco pueden estar distribuidos por toda la anatomía intra y extrahepática, pues sería lógico llamar a esta patología dilatación congénita de la vía biliar, ¿no? Sería como lo más lógico, ¿no? Yo me puse a pensarlo yo en una noche de eso y pues yo dije, no, pues con esto me lleva la NASA, ¿no? Aparece un dron acá y me dice, sí. Yo creo que ese sería el nombre más correcto de esta enfermedad, pero aún así no se llama así generalmente, bueno. Entonces digamos que cuando uno se pone a revisar dónde hay escrito en la literatura, pues si nos vamos, esto es muy frecuente en los países orientales, vemos que Estados Unidos obviamente tiene bastantes publicaciones, y cuando nos vamos a Colombia, pues encontramos un artículo. ¿Eso es cierto o no? Digamos que hay un artículo de revisión de tema del Pablo Tón Uribe, del 2015, hay otros artículos de revisiones de casos, pero no hay artículos, digamos que, para hacer seguimiento a sus pacientes, porque es poco frecuente, y entonces obviamente estamos con esa cuestión, ¿no? La historia, pues no la vamos a parar aquí. Las incidencias y características demográficas es importante saberlo, ¿no? Mira que, digamos que esto es entre 1 y 100.000 nacidos vivos a 1 en 15.000 en las poblaciones occidentales, pero cuando se vamos a las poblaciones orientales, donde se dan cuenta que todo lo raro viene de allá, es 1 en 1.000 nacidos, ¿no? La relación, ojo, en mujeres más frecuente, 4 a 1, ¿listo? Y la edad media de presentación, 20 a 30 años, ahí es donde digamos que tenemos que tener presente nosotros que pues, operamos adultos, de pronto alguien aquí opera niños, esto lo van a ver mucho en niños, pero cuando llega a edad adulto, ojo, que el problema más importante de esto es la aparición de cáncer. Ojo con eso. Entonces vamos a ver presentaciones de cáncer en gente joven con estas patologías. La clasificación de Todani, la más utilizada, obviamente vamos a hablar, este artículo es de 1977 y ese se mantiene todavía con esa clasificación, 8 subtipos de estos quistes, ¿no? Aquí están, este es el artículo original, ¿no? Siendo el 1A la dilatación quística, que es la más frecuente. Esta es la más frecuente que vamos a encontrar, la dilatación quística de todo el colédoco. Y el 1B es una dilatación más segmentaria. Y el 1C, lo que les decía, esto es algo, no es quístico, esto es algo fusiforme. ¿Listo? Pero la más frecuente va a ser la 1A. El 2 es como una especie de divertículo, por llamarlo así, que se forma de la vía biliar. Es bastante raro. El tipo 3 es aquello, en la vía biliar distal se forma la parte cística. El tipo 4A, que sería como el segundo en frecuencia, es una combinación de dilatación quística de la vía biliar extrahepática con dilatación quística de la vía intrahepática. ¿Qué es lo bueno de esto? Que digamos que estos pacientes con la resección solo del quiste extrahepático muchas veces soluciona un poco la parte interna. Y el tipo 5, ya lo habíamos mencionado aquí, que es la misma enfermedad de Caroli, son los quistes a nivel intrahepático. Bueno, en King's College ellos tienen, digamos que ellos dijeron, listo, vamos a cambiar la definición porque igual vamos a separar
lo que es quístico de fusiforme, y en amarillo encuentran las 3 más frecuentes, ¿no? El 85% de los casos más o menos van a ser estas dos presentaciones, un 10% el tipo 4 que les mencionaba, y el resto es como miscelánea. Es muy raro encontrarlos, pero de pronto alguno. Y cuando uno se pone a hablar con los colegas, digamos que realmente es tan raro, ¿no? Creo que todos hemos operado quistes de colédoco en algún momento, todos hemos operado, ¿no? Creo que la mayoría de los compañeros lo hemos hecho. Este año hemos operado nosotros 2 en la institución, así que bueno, ahí tenemos, ¿listo? ¿Cuál es la etiología? Hay 3 hipótesis principales. Uno, que hay una obstrucción distal congénita. La persona nace con una obstrucción distal congénita, eso hace que haya una dilatación bastante importante de la vía biliar. La otra, que tenía mucho peso, pero últimamente parece que no, que es un reflujo pancreático, cuando hay sobre todo una anomalía de la unión biliopancreática. Esta hipótesis dice que hay un reflujo del líquido pancreático hacia la vía biliar, daña el epitelio de la vía biliar y eso hace que se debilite y se empiece a dilatar. Y esta de Kusunoki dice que es por reducción de las células ganglionares. Entonces nos estaremos pareciendo a la enfermedad de Hirschsprung. Entonces son como 3 teorías, la más fuerte es esta, ¿no? Y lo digo porque, bueno, estos son datos no publicados del King's College, en donde ellos hicieron un estudio y en útero de cabras ligaron la vía biliar y eso provocó la formación de quistes proximales, pero ellos encontraron fue una relación inversa del reflujo pancreático y la presencia de la presión digamos que, del quiste, ¿no? Entonces, claro, cuando hay más presión en el quiste, pues obviamente el reflujo no va a poder ser adecuado y ellos encontraron fue lo contrario, ¿no? ¿Listo? Eso es para tener. Esto es lo más importante de la charla de hoy, saber que esto tiene riesgo de cáncer, riesgo de malignización es lo más importante, y digamos que se considera una enfermedad premaligna, por eso todos los pacientes deben ser operados. Estamos hablando de edad adulta y obviamente en edad, pero todos los pacientes, y creo que es de las únicas patologías que todavía la cirugía es la única opción, a excepción de algún tipo de quiste tipo 3, pero después de ver las charlas del doctor Mariano Jiménez, creo que ya esto va a cambiar un poco, pero creo que es la base. Y la base es la resección total del quiste con reconstrucción de la vía biliar, ¿no? Ya, digamos que en el abordaje diagnóstico, los síntomas, ¿cuáles suelen ser? Dolor abdominal, en algunas personas se puede palpar una masa, ictericia, colangititis de repetición, coledocolitiasis, y bueno, eso es como lo más frecuente, ¿listo? Ojo con esto, porque cuando hay un problema intrahepático puede progresar a cirrosis y tener ya los síntomas de la cirrosis. Bueno, sigamos ahí un poco más. ¿Cuáles serían los estudios iniciales? Obviamente, prenatal en otros países, en Europa, en Estados Unidos, prenatal se diagnostican aproximadamente un 15%, es decir, en útero, con la ecografía que le hacen a las mamás se diagnostica un 15% de los casos, pero entonces el otro 85% se va a diagnosticar durante todo el proceso de la vida. Y en nuestro país, obviamente, a veces por los controles poco frecuentes que se hacen, pues obviamente no se van a diagnosticar tempranamente, ¿listo? Es importante, digamos que con la colágeno-resonancia nos daría una sensibilidad mayor, casi 100%, para diagnosticar un quiste de colédoco. Pero la recomendación es hacer siempre un estudio contrastado, porque obviamente hay que descartar que haya algún proceso que altere la anatomía vascular, ver cuál es la relación, porque a pesar de que esto se vea tan tierno, como yo entre comillas, es una patología compleja por la dilatación que lleva muchos años ahí creciendo, pegándose a la vena porta, pegándose a la arteria hepática. Entonces hace que la disección sea compleja y obviamente hay que tener estudios vasculares y sobre todo descartar que haya una malignización en el momento. Esta es más o menos la clasificación, pero visto ya en imágenes de colágeno resonancia, siendo la más frecuente esta, y yo creo que la mayoría nos hemos enfrentado. Y esta es la enfermedad de Caroli. En trasplante hepático es una indicación frecuente cuando hay colangitis a repetición, pero cuando la enfermedad de Caroli está, digamos que, más en un lado, pues uno puede solucionarla con una hepatectomía más la reconstrucción biliar, ¿listo? El rol de la econdoscopia, ¿cuál sería acá? Digamos que para el tipo 2 es importante, el tipo 2 recuerden que es el divertículo, ¿sí? A veces eso se pega tanto al páncreas que es difícil diferenciar si es un quiste pancreático o es un quiste de la vía biliar.
Entonces, la endoscopia tendría un rol ahí porque nos permitiría ver el plano de separación con la estructura que es y tomar muestras a veces del líquido de ese quiste. Obviamente, si es pancreático, pues tendríamos unos resultados diferentes, ¿listo? No sé si de pronto para algún quiste a nivel distal de la vía biliar podría ser de utilidad, pero bueno, eso está más que... ¿Cuál es el abordaje terapéutico de esto? Como para ya ir cerrando la charla, pues un poquito rápido, pero bueno, ahí vamos. Digamos que la premisa del manejo, ¿qué es? Esto es importante, este metaanálisis que se hizo, porque obviamente antes, digamos que a la gente se le hacía solo drenaje quirúrgico para controlar la colangitis y eso, pero se dieron cuenta que obviamente el riesgo de malignización fue 4 veces mayor en eso, entonces por eso es que la resección quirúrgica completa es el gold estándar del tratamiento de esto, ¿listo? Entonces, digamos que es importante tener en cuenta esto porque nos lleva a lo siguiente. En todos los pacientes así sean asintomáticos, hay que hacer la resección. Si usted encontró un quiste de coledo porque hizo una ecografía por una sospecha de infección urinaria, este paciente tiene que ir a cirugía por ese riesgo, ¿listo? Digamos que es el abordaje terapéutico para el tipo 1. ¿Qué se haría el tipo 1? Pues esta es una imagen de nosotros, de nuestro paciente, pero ¿qué sería? Una resección completa del quiste con una reconstrucción. Obviamente, se va a la vesícula también y una reconstrucción, una hepático-ionostomía en Jerrus. Ya podríamos discutir quién hace coledocuonostomías o hepático-ionostomías, pero bueno, en nosotros hacemos la hepático-ionostomía con Jerrux con una asa de más de 60 centímetros. Para el tipo 2, ¿qué podría hacer? Pues una resección del cuello, si el defecto grande se podría cerrar sobre un tubo en T, o si el defecto grande, pues hacer una reconstrucción biliar también. En el tipo 3, es el que les decía, como es a nivel distal, pues muchas veces con una papilotomía parece que pudiera mejorar esto. Obviamente hay que hacerle un seguimiento porque, digamos, si no, el tratamiento de esto, ¿cuál sería? Una pancreatonectomía, entonces obviamente se podría hacer en seguimiento. En el tipo 4A, que es digamos que el segundo con más frecuencia, es la resección del quiste con la reconstrucción, ojo con esas dilataciones que hace que hacerle seguimiento, pero muchas mejoran después de esto. Y la tipo 5, si está confinado a un lóbulo, hepatectomía, y si está confinado a los dos y ha hecho complicaciones, trasplante hepático. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál sería el seguimiento que uno tiene que hacer después de una resección quirúrgica? Es sencillo. Hay que hacer un seguimiento de por vida porque aún operándolo hay un riesgo de 6 a 10% de malignización. ¿Por qué? Porque queda epitelio distal, queda epitelio proximal, entonces hay que hacer un seguimiento de esto. ¿Cómo se realiza? Ecografía anual y marcadores tumorales, generalmente el CA19-9. Con esto, digamos que sería con esto estaría cubierto el paciente para esto. Un caso clínico para terminar, de nosotros, 35 años, sin antecedente de importancia, 5 meses de dolor abdominal, lo trataban como una gastritis, nadie se le ocurrió hacer un estudio de imagen, después ya el dolor se volvió ya más localizado en el hipocondrio derecho, alguien le hizo una ecografía, ven una lesión quística en el hilo hepático, no hay señal de Doppler en la lesión quística, eso es muy característico de los quistes de la vía biliar de colédoco, y bueno, y ahí ven una alteración del perfil hepático con transaminasas elevadas, un poquito de hiperbilirubinemia. Entonces obviamente con eso se le hace la colangioresonancia, que obviamente nos va a dar el diagnóstico de quiste de colédoco tipo 1. El paciente se le hace una resección de todo el quiste con reconstrucción hepático y ionostomía y estará en seguimiento ya por nosotros anualmente. Esa es la imagen. Mira lo que les digo, si se alcanza a ver, ese es el quiste de colédoco, pero mira la arteria, tocó despegarla de todo el quiste. Eso es muy importante porque a veces uno piensa y se la puede llevar, a veces no se ve muy bien la arteria, se ve solamente como un relieve y hay que hacer una disección. Este es el quiste ya, digamos que afuera de la mesa y desocupado, obviamente ya queda muy pequeño. Y digamos que esto es lo que hace complejo una disección de estos quistes. Y lo firmamos, que se llama dilatación congénita de la vía biliar. Perfecto. Es una patología rara, pero que requiere un diagnóstico precoz para actuar tempranamente y evitar complicaciones. Claramente es una enfermedad que se debe considerar premaligna. Esto es premaligno, ¿listo? Y el tratamiento es netamente quirúrgica con la resección completa, excepción de algunos casos del tipo 3 que puede ser resuelto de forma endoscópica. El seguimiento debe ser de por vida y se requiere a nivel nacional juntarnos
la experiencia, la casuística, para empezar a hacer, digamos que una serie de casos más fuertes para ver cómo vamos con ese seguimiento. Muchas gracias. Este es el complejo hospitalario, Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga. Bienvenidos allá, los residentes sobre todo, los que quieran ir a rotar allá, bienvenidos con las puertas abiertas. Tenemos una gran unidad y bueno, bienvenidos por allá y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor Vergara, por compartirnos su experiencia y por su charla. Bueno, y para finalizar vamos a dar paso a la mesa redonda. Entonces me permito invitar a que pasen los doctores Mariano Jiménez, Camilo Tarazona, Juan Echeverry, Óscar Padrón, Luis Núñez y Fabio Vergara, y me permito presentar a quien va a moderar la mesa, el doctor Mauricio Vanegas. El doctor Mauricio Vanegas es cirujano de la Universidad Javeriana, es cirujano de trasplante de la Universidad de Sao Paulo y labora también en el Hospital Internacional de la Ciudad de Bucaramanga. No, les queda, yo creo que para ver el caso clínico les queda mejor allá, definitivamente. Sí, tiene toda la razón, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Es una hora ya bastante pesada porque la jornada del día ha sido bastante densa. Más que solamente el honor, es una responsabilidad terrible estar frente a estos colegas y a estos profesores que marcan una pauta muy alta, ponen la vara muy alta para el desarrollo de la cirugía hepatobiliar. Les agradezco todas las contribuciones que en este día académicamente se han logrado y pues durante el desarrollo, sobre todo de las conferencias anteriores, decía, bueno, con los métodos mínimamente invasivos, con tanto que se ha disminuido, ¿cómo voy a presentar este caso? Pero este caso es un reto que precisamente nos pone contra las cuerdas de que no todo se podrá llegar a obtener por vía mínimamente invasiva. Bueno, el día de hoy voy a presentar un paciente de 49 años. Él es agricultor, clínica de dolor abdominal gravativo de más o menos 1 año de evolución, una pérdida progresiva de peso, más o menos unos 6, 7 kilos en ese tiempo, plenitud gástrica temprana. Al examen físico se tocaba una gran masa blanda, que hacía cuerpo con el hígado y ocupaba la totalidad del abdomen, dolorosa a la palpación. El paciente venía con un estudio de una tomografía, que fue cuando llegó a la unidad de cirugía hepatopancreatobiliar. Este es el corte de la tomografía. Lo dejo para su análisis. Miren, 2 masas de vascularización periférica, 2 tumores benignos hepáticos que ocupaban la totalidad de los lóbulos derecho e izquierdo. Y aquí la colangioresonancia, que la solicitamos dentro del grupo.
Hicimos dentro del grupo el análisis del caso. Pruebas de función hepática estaban normales, el paciente no tenía una comorbilidad diferente al dolor que refería y la limitación que esto le generaba para su trabajo. El estudio Doppler preoperatorio de vena porta, de arteria, de cava, de hepáticas era normal, marcadores tumorales era negativo. El grupo, pues tomando esto y tomando una resonancia, el doctor Fabio Vergara nos hizo el análisis de volumetría residual funcional o volumetría hepática que quedaría después de prescindir de esos hemangiomas y quedaba un volumen de 947 centímetros cúbicos funcionales. Quisiera dar la palabra entonces, a ver qué opinan del caso nuestros expertos y qué propondrían como estudio adicional y como manejo. Bueno, listo. Sí, la pregunta es, ¿cuál fue el motivo de consulta? ¿Dolor abdominal? Dolor abdominal y limitación para la deambulación. Pues porque es claro que estamos frente a dos hemangiomas gigantes hepáticos, es lo que se ve en la tomografía, que faltó la fase venosa de la tomografía, que seguramente el lavado sería muy lento, pero No, están las fases arteriales. lo único que motivaría a un tratamiento quirúrgico de ella es el dolor abdominal. Sí. Y obviamente la edad, porque si tiene 30 años, creo yo, 49. 40 años, 49 años, dentro de 10 años es imposible hacer cualquier manejo en ella. Y creo que el tratamiento es quirúrgico. Yo optaría por llevarla a cirugía. 900 de hígado residual, me parece un volumen adecuado. ¿Para qué estatura tiene, perdón? Él tenía 1,65. ¿Y el peso del más o menos? El peso con todo y masa era de 72 kilos. O sea que tiene un volumen súper adecuado para la talla y el peso que ella tiene, que tiene. O sea que yo creo que el tratamiento obviamente es quirúrgico. Yo la llevaría a cirugía y obviamente con esta magnitud de enfermedad pues hacerlo por vía laparoscopia. De pronto sí acudiría a la laparoscopia para el control del pedículo, que es un poco más fácil por laparoscopia, y después de lograr el control de los pedículos vasculares por laparoscopia, entraría a la cirugía abierta para hacer la extracción o la transección hepática. Un poco hubiera hecho una técnica combinada más que utilizar simplemente la laparoscopia. ¿Me escuchan o no? Sí. Creo entender que el paciente estaba bajando de peso, ¿no? Tenía como algo de síndrome constitucional. Sí, al parecer el paciente, la plenitud gástrica, él era demasiada, entonces comía muy poco porque se sentía lleno muy rápido. Sí, por compresión gástrica. De todas maneras, digamos las tres preguntas así, que yo creo que no variaría la conducta, que creo que es quirúrgico, y yo lo haría abierto, yo creo. Son si hubiera necesidad de hacer una biopsia o no, descartar si hubiera algún componente sarcomatoso, que si lo hubiera, pues yo creo que igual sería candidato a cirugía por la edad del paciente. Segundo, en planificación quirúrgica, ver bien si se podía ver la vena suprahepática media y si eso fuera a variar la conducta quirúrgica o no. Yo siempre tenía un profesor que decía que la cirugía hepática sería muy fácil si no existiera la vena media. Tal cual. Y si se consideraron técnicas de reembolización o de embolización previa a la cirugía. Serían como las tres preguntas que se me vienen a la cabeza. Bueno, dado el volumen tan grande, nosotros nos reunimos, pues se reúne todo el grupo y analizamos con radiología este caso y en realidad no se consideró, dado el volumen tan grande y la dificultad y la distorsión de la anatomía, para un acceso los radiólogos intervencionistas no se comprometieron con hacer un bloqueo endovascular para disminuir el tamaño o limitar o hacerlo más manejable.
Sí, no lo hubiera hecho. Creo que la indicación quirúrgica acá es la sintomatología, la compresión gástrica, etcétera. Creo que, por supuesto, antes de tomar la decisión, creo que estuvieron muy bien. Este es un paciente que amerita una tomografía y una resonancia, no solo una buena tomografía, las dos cosas, y qué es lo que hicieron. Y creo que, por supuesto, han tomado en la decisión primero toda la secuencia, digo para los más jóvenes, ¿no? Claramente uno tiene que ver la secuencia de imágenes de hemangiomas para ver bien. Primero la periferia muy en la parte arterial, después un lento lavado, bueno, lo clásico de un hemangioma. Y por último, antes de ir a la resección, ver muy bien los componentes vasculares, lo que vos comentabas, creo que es fundamental. Pero claramente acá, de mini-invasivo, ni mi abuela, nada, esto es super maxi invasivo, ¿no? Y nosotros lo hubiéramos operado abierto, no laparoscópico, ¿no? Sí, señor. Camilo, tienes. Pero por ahí, por incapaz, por no saber, pero abierto. No, de acuerdo. Pues digamos que las imágenes que ustedes muestran sí parece un hemangioma, porque uno ve que en la fase arterial rápidamente, o sea, periféricamente se ve contraste en las lesiones, eso es muy típico de los hemangiomas. Yo creo que si tenían la certeza por imágenes que era un hemangioma pues gigante como lo que parece, no meritaba como más estudios adicionales, no biopsias ni nada por el estilo. Estaba asintomático, venía perdiendo peso, muy seguramente por compresión del estómago y el dolor. De acuerdo con la cirugía. De pronto la volumetría es interesante, pero si uno se pone a mirar realmente el hígado del funcional es ese. O sea, pues usted le quita al otro igual, tenga 900 u 800, le va a quitar hígado que no es funcional. O sea que, pues, no es que no se realice, pero digamos que tenga un impacto en el procedimiento como tal, ¿no? Y de entrada lo hubiéramos hecho también abierto, pues, de una vez. El impacto sería que ese volumen residual funcional no se mantuviera después de eliminar, o sea, que cualquier accidente mínimo vascular de los hemangiomas disminuyera notoriamente. Y ahora en el análisis que hicimos del caso previo a la cirugía, les voy más o menos a mostrar cuál era nuestra preocupación con el caso. Sí, yo creo que, Mauro, poner la imagen, porque es que es importante que son 2 hemangiomas realmente, ¿no? 2 hemangiomas, uno en el lado derecho y uno en el lado izquierdo, y solo el centro es el hígado del paciente, ¿no? Es una imagen, la verdad, bastante bonita, que yo jamás en mi vida había visto en este tamaño. El del derecho le llega prácticamente hasta abajo, y el del izquierdo igual, entonces sería muy, muy linda esa imagen. Bueno, la planificación, porque de verdad que se necesitó el concurso de todos para analizar qué es lo que íbamos a hacer, qué teníamos y cuáles opciones. Inclusive en la reunión tuvimos la participación del doctor Wellington Andraus, que en algún momento nos dijo: Wellington, si ustedes necesitan, se puede hacer inclusive con una hepatectomía ex situ. Si los pedículos atrás están totalmente comprometidos y distorsionados, o si el hemangioma avanza hasta la vena mesentérica media, que no la veía, no se veía fácilmente en los cortes. Después en la resonancia se vio mucho mejor, que fue lo que nos tranquilizó, e hicimos unos diagramas muy artesanales, pero muy útiles para el momento de realizar la cirugía, tanto de la arteria hepática, las alteraciones que tenía y qué íbamos a preservar en ese centro, cómo estaba la vía biliar elongada y cómo al borde del hemangioma derecho se dibujaba la vía biliar derecha abierta totalmente, la rama anterior y posterior. Y esto que está en la tercera hoja es cómo plano a plano íbamos a encontrar ese hígado en unas zonas que eran muy estrechas, en unas zonas a nivel del ilio, que era una placa de no más de 4 o 5 centímetros y que íbamos a encontrar contra la cava. Y la vena porta también cómo se elongaba. Perdón, y a nivel de táctica, la idea era hacer, porque claramente no lo vi muy bien, pero parecían que eran 2 hemangiomas totalmente separados. Sí, señor. Pareciera que el más sintomático era el izquierdo, hacer una resección del izquierdo y evaluar si todo seguía bien para seguir con el derecho. Sí, señor. Sí, era hacerlo, o sea, si definitivamente el abordaje de los pedículos nos daba un sangrado prohibitivo, parábamos en el izquierdo y hacíamos un segundo tiempo.
A eso nos propusimos precisamente. ¿No consideraron hacer una laparoscopia de precisión? ¿No lo pensaron en su momento? Si tenían dudas, por ejemplo, porque a veces uno en imágenes se confunde mucho y uno a veces hay lesiones del lado izquierdo que uno las ve muy pegadas al estómago y uno no le queda claro con las imágenes, en ocasiones hay compromiso. Y No si sé. a veces duda con el mesenterio, de pronto haber pensado en entrar y mirar a ver qué tan... No fue Se algo. veía un buen plano de clivaje, pero el riesgo que teníamos con un tumor que llegaba hasta la pelvis era difícil de precisar o que nos aportara algo una laparoscopia. El campo que íbamos a tener para aportar algo al plan quirúrgico iba a ser muy poco. Entonces sí, definitivamente lo llevamos al acto quirúrgico, empezando por el más sintomático, que era el izquierdo. Esa es la vista que tuvimos del hemangioma izquierdo. Y ya cuando se liberó de los ligamentos y estaba sobre el pedículo izquierdo, ese era el tamaño de la masa del lado izquierdo. Ya realizando la transección, eso es ya sobre la vena hepática izquierda, y se logró la resección del mismo. En el derecho, ese era el tamaño del hemangioma hepático derecho. Ya se había luxado un poco el remanente de hígado. ¿Movilizaron el hígado antes de hacer la resección del izquierdo? ¿O para hacer la resección del izquierdo no movilizaron el hígado? Soltamos todo lo que pudimos el hígado para poderlo vascular, porque el hígado central necesitamos al máximo preservarle la mayor cantidad de volumen. Y finalmente llegamos a la vena hepática derecha. Perdón, preguntas técnicas operatorias. ¿Ya no tienen pedículo izquierdo? O sea, han ligado la aorta izquierda, han ligado el conducto hepático izquierdo y han ligado la arteria hepática izquierda. ¿Sí? Ligamos el izquierdo antes de unas ramas que se iban hacia el 4, que era el segmento que estaba... No, pero no entiendo, perdón. Cuando quitaron el segmento izquierdo, ¿quitaron los segmentos laterales o hicieron una hepatectomía izquierda? Segmentos laterales, fuimos Ok. hasta el borde porque precisamente a nivel del ligamento falciforme empezaba el hemangioma. O sea, se hizo una segmentectomía lateral izquierda. Ok. Exactamente. Pero ocupaba toda esa masa. Cuando hablé de hepatectomía izquierda, si disculpa, no hice es un lateral izquierdo. Ok. Ahora sí que hago. Bueno. Y ese es el remanente que quedó de hígado. Es una cuña en todo el centro. Ahí está Fabio levantándolo del ligamento redondo. ¿Sí? Estuvimos precisamente los 3 cirujanos que estábamos, el doctor Tarazona, el doctor Fabio Vergara y yo. Y esos son ya los 2 hemangiomas afuera. Preguntas técnicas operatorias otra vez. Cuando fueron al derecho, fueron al parénquima hepático, ¿sí? Y resecaron el parénquima hepático hasta los límites que le daba el tumor. Exactamente. Eso fue lo que hicieron. Básicamente hicieron una resección no anatómica del lóbulo hepático derecho. Sí, pero espérate. Previamente se había visto que el tumor alcanzaba el límite del segmento 8 y se preservaba en ese componente medial, en la resonancia, la vena hepática media. Sí, haz de cuenta que queda el segmento 4A y 4B es lo que está libre. Todo el hemangioma, obviamente, en la parte derecha presiona eso. Entonces, obviamente, para preservar el parénquima de los segmentos 4, porque obviamente un accidente y nos hubiéramos quedado sin hígado con el paciente, fue por el borde del hemangioma, casi como una especie de enucleación, por Casi llamarlo de como alguna forma. nucleación. ¿Qué quedó de parénquima? 4, 1 y qué más? 4A, 4B y 1. Y el 1. Entonces sí fue una hepatectomía derecha. Prácticamente Sí. fue una O sea, hepatectomía derecha. Pues, Sí, señor. no, digamos que anatómicamente el hemangioma
desconfigura Lo que quiero decir es que si lo que estoy entendiendo es que quedó la vena suprahepática derecha. No, quedó la vena. Tuvieron que ligarla. No, Por mira, eso hicieron una hepatectomía derecha y una formal. hepatectomía lateral. Sí. Sí, pero tengo entendido que el plano, porque en estos hemangiomas uno muchas veces lo que hace es que coge como el plano de la cápsula, por decirlo así, Exacto. y uno se va, incluso quería preguntar si tuvieron que clampar o no, porque algunas veces uno tiene suerte y no hay necesidad de clampar. Entonces muchas veces el mismo plano lo va llevando a uno y cuando uno quita el hemangioma ve todas las estructuras como asustadas, así como retraídas, pero le da a uno el plano muy bien. Entonces una de las preguntas mías es, ¿hicieron clampajes? ¿Cuánto tiempo tuvieron de clampaje o no hubo necesidad de clampaje porque tenían un buen plano del hemangioma? En el lado derecho sí hubo necesidad de hacer un Pringle, en el lado izquierdo no. Porque, Y precisamente por eso nos animamos a hacer el derecho en sí, el mismo porque acto. si uno coge el plano, hay veces no necesita el Porque el clampaje, muy izquierdo bueno. estuvo exangüe, pero Sí. el derecho había un problema anatómico al levantarlo, que tal vez no hice bastante insistencia en eso, es que estaba muy elongada la porta por debajo de la masa, no nos dejaba verla bien y estaba como afilada. Entonces por esa razón no era fácil un control y de hecho al levantarlo pensamos que la rama anterior de esa porta derecha se desgarró y teníamos un sangrado que no podíamos controlar fácil, entonces hicimos Pringle y rápidamente Pero controlamos entonces eso. no tuvieron que hacer, digamos, control abajo extraglisoniano de porta izquierda, porta derecha, no hubo necesidad de clampar nada ahí, No, ni de preservar un segmento 4 arterial, nada, o sea, No. ahí no tocaron nada. No. Bueno, esa fue la evolución del sí. No se basculaba y comprometía la circulación del hígado al volver a la cavidad abdominal hacia el lado derecho, o sea, al hígado correrse hacia el lado derecho, no sé si me hago entender. No se comprometía la circulación. Porque es que ahí hay una maniobra que es lo que hace el Lee Pegamos el falciforme. bueno, pegar el falciforme, pero también hay una maniobra que hace el Lee en los pacientes que les hace con dos donantes vivos, es colocar un expansor de los que se usan en cirugía plástica para meter en el lado derecho y que no se tuerza el hígado. No sé si me hago entender. Para que quede en posición mientras Para pega que la quede en cápsula. posición mientras se pega la cápsula. No, No tuvieron ese problema. No, porque como teníamos precisamente ese segmento central, nos quedaba el falciforme para pegarlo directamente con el flap que teníamos arriba de falciforme. Entonces nos quedó como suspendido en la cavidad en toda la mitad. Porque no se torcía. No se torcía, exacto. Y teníamos un solo pedículo para entrar en ese remanente. Esa fue la evolución de laboratorios. Recuperamos más o menos en el día sexto ya todos los laboratorios. El paciente estuvo en cuidado intensivo 5 días, creo que fue, esos cinco primeros días. Y básicamente la única cosa que persistió durante un tiempo pues fue la producción de líquido acítico, pero por lo general su estado mental, el amonio, todo el resto de cosas rápidamente estuvieron normales. ¿Qué sangrado tuvieron en cirugía? ¿Cómo? ¿Qué volumen de sangrado tuvieron en cirugía? 3000 creo que fue el volumen final de sangrado. Cuando me ha tocado operar hemangiomas muy grandes, utilizo el Cell Saver y me ha ido muy bien. Logro recuperar el equivalente a 1 o 2 unidades de glóbulos rojos y eso paga el Cell Saver. El uso del Cell Saver vale 800.000 pesos y una unidad de glóbulos rojos total vale muchísimo más que eso. Una pregunta que yo quisiera hacer al público. ¿Alguien hubiera considerado, pues, digamos que la complejidad técnica, el riesgo de lesionar las estructuras que son estructuras pequeñas del hígado que iba a quedar? ¿Alguien hubiera contemplado de entrada ofrecerle trasplante hepático, por ejemplo, al paciente? ¿Alguien? ¿O eso está...? ¿Nadie?
No, por el riesgo, porque digamos que tú hubieras tenido un accidente del remanente en la cirugía, no, digamos que eso había que contemplar. Por eso nosotros contemplamos también la opción de una perfusión ex situ del hígado en ese momento. O sea, estamos preparados para hacer eso también. Y hacer la resección afuera, o sea, sacar el hígado, hacer la resección afuera, volver a Pues realmente está contemplada entre las posibilidades y de las opciones, claro que sí. Lo que pasa es que definitivamente ante una inmunosupresión de por vida y todos los riesgos de un trasplante hepático, uno siempre quiere tratar de considerar no hacerlo, pero una de las opciones que yo me planteé cuando presentan el caso es tener un hígado de rescate ahí en la mesa. O sea, yo pues hubiera planteado si realmente valía la pena tenerlo, porque uno no sabe qué va a pasar durante la cirugía, aunque todo está muy planeado, etcétera, pero bueno, son condiciones que se dan, entonces tener un hígado de rescate en la mesa podría ser una opción. El hígado de rescate lo consideramos en términos de la hepatectomía ex situ. Estábamos preparados con todo, con líquidos de perfusión, con injertos, con todo, la posibilidad de reparar ese hígado por fuera y volverlo a colocar, haciendo un shunt por tocaba transitorio, mientras tanto que reparábamos el hígado en caso de un accidente o que encontráramos alguna variante que no hubiéramos visto y que nos obligara a prescindir de más volumen, ¿sí? Una medida para esto y de pronto evitar tener una situación de trasplante ahí es en el posoperatorio inmediato dentro de la cirugía medir la diferencia de presiones en la cava y en la porta, y dependiendo de esto ligar la arteria esplénica y aumentar el flujo de la arteria hepática, disminuyendo el robo por la arteria esplénica, y esto podría disminuir un small for size. El paciente, su cuadro clínico mayoritario fue dolor y sensación de plenitud, ¿cierto? Se contempló 2 tiempos quirúrgicos. Pienso yo que la agresividad de tomar una decisión intraoperatoria, de tener un hígado alterno o de tener un sangrado mayor, se puede evitar con una planeación quirúrgica diferida en un paciente que su sintomatología pues realmente podría disminuir con la primera resección. Exactamente. Podría ser, sin embargo, el crecimiento tan desmedido de los hemangiomas iba a hacer que muy probablemente en un tiempo tuviera ocupado el abdomen por el otro hemangioma en sobrecrecimiento, ¿no? Precisamente eso lo contemplamos como lo había dicho el doctor Mariano, o sea, ¿ustedes contemplaron terminar ahí y hacerlo en un segundo tiempo? Sí, claro que sí, dependía de cómo nos fuera en ese primer hemangioma, que era el más voluminoso, el que ocupaba más cantidad aparentemente de la cavidad. Hay algo, dale, tranquilo. Estamos frente a una enfermedad benigna y la motivación de cirugía es la sintomatología de dolor y intolerancia a la vía oral en algunas ocasiones, que lo llevó a un estado nutricional ya casi la desnutrición. Si estamos frente a una enfermedad benigna, que es un hemangioma, que es una enfermedad que no produce metástasis, que es una enfermedad indolente, que los libros dicen, mire, no lo opere, déjelo quieto, si no produce síntomas, olvídese del tamaño, no se angustie que no se va a romper, no se angustie que si se tira un Boeing de altas alturas no le va a pasar nada. Trate de no someter al paciente a una cirugía tan grande que puede terminar en un trasplante. Quítele lo que es sintomático. Entonces, a veces en medicina no hacer más es mejor, y resecar el segmento 2 y 3 hubiera sido suficiente para este paciente y se acabó la cirugía. Y una cirugía que hubiese sido usted por la laparoscopia, insisto, y le quito el lado izquierdo de los segmentos laterales 2 y 3 y se acabó. Señora, regresó a los 10 años con síntomas. Ah, bueno, entonces ahora sí miremos qué le vamos a hacer al lóbulo hepático derecho.
Dios mío. A mí, bien. a mí, perdón, Fabio. A mí hay algo que, perdón, no, está bien. Recordemos que medicina es una ciencia. En la ciencia no hay certezas, siempre probabilidades. Por eso aquí nunca podemos hablar de probabilidades ni tampoco de conductas definitivas, más bien de conductas que se aproximan a una verdad, que nunca sabremos cuál es verdaderamente la verdad, ¿no? A mí me gusta mucho lo que dijo ahorita la doctora Huitrago con respecto a la pregunta de Fabio. Nosotros somos una unidad de cirugía hepatobiliar y trasplante. El doctor Vanegas y yo somos los 2 cirujanos de trasplante hepático por ahora. Ojalá hay más de nuestra regional, la regional número 4. Son 4 millones de habitantes repartidos en 4 departamentos. Nos ha obligado, nuestra unidad de trasplante nos ha llevado a desarrollar la cirugía hepatobiliar, la cirugía hepática. Es interesante. Esa es nuestra circunstancia. Dado ese training y dada esa circunstancia, ¿verdad? Porque como decía Ortega Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo ella, no me salvo yo. Esa circunstancia nos llevó a esto, y todas esas variables que ustedes están diciendo, qué interesante, porque son las mismas que nosotros tuvimos en cuenta. Sí, es verdad, siendo algo existencialistas, pegamos un salto de fe, pero un salto de fe que contradice, porque uno no puede hablar de fe en ciencia, es completamente distinto, pero es un salto de fe que lo hacíamos con seguridad que íbamos a encontrar suelo. Y el suelo fue que hicimos la Junta Médica Internacional del amigo de Mauricio, su profesor de Wellington Andraus, y sabíamos que lo más difícil era hacer la hepatectomía ex situ, pero creo que nos arriesgamos a un salto de fe a hacer lo más difícil, y lo digo con humildad, hacer lo más difícil, que era hacerla in situ. Y sí, nos fue bien. ¿Cuál es el mensaje? ¿Se puede? Claro que se puede seguir caminando y explorar más. Yo pienso que esa es la intención en ciencia también, tal vez de encontrar, como decía Rita Mae Brown, locura es hacer siempre lo mismo todas las veces y esperar un resultado distinto. Pienso que exploramos un camino que no es el de pronto, no era el más ideal, pero las circunstancias intraoperatorias nos fueron llevando a encontrar algo que se pudo realizar. Es básicamente eso, es la experiencia. No, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que ustedes hicieron realmente, porque es que el paciente está sintomático claramente por el tumor, ¿cierto? Ahorita hablamos que sí, posiblemente lo que le más cometiera es la lesión que está al lado izquierdo, pero seguramente el dolor también, no lo vi, pero yo creo que lo del lado derecho también tenía que dolerle al paciente. Creo que hace una planificación muy clara ustedes, hacen unas imágenes, doble imagen, llevan una junta, lo revisan con radiólogos, hacen volumetría, digamos que el paciente va supremamente estudiado al procedimiento. El abordaje que hacen inicial creo que es correcto, o sea, entrar por la lesión más sintomática y técnicamente más sencilla, primero a ver cómo va, y uno puede detenerse ahí, sangró mucho, está muy malo, paremos, pero supongo yo que el sangrado fue más por la segunda lesión, y uno sabe también que, como decía el doctor Echeverry, cuando uno hace reacciones de hemangiomas, uno casi nunca tiene que hacer una hepatectomía formal ligando los pedículos del lado derecho, o sea, solamente uno busca como el camino, o sea, busca como el margen y se va por ahí. Y usualmente salen todos los tumores, los hemangiomas generalmente salen fácil, puede que salga un poco, y puede que requiera uno, y la ligadura de la suprahepática derecha sea intraparenquimatosa, o sea, uno no la busca ya pegada, sino uno la liga ahí con la grapadora muchas veces, pero yo creo que eso es lo que hay que hacerle también, o sea, uno estando ahí, ve que el primer tumor sale, uno es cirujano, o sea, uno opera, uno dice, vamos por el siguiente, eso pues salió bien, sangró, tenían todo el soporte médico para reanimarlo. Yo creo que no, yo creo que he hecho lo mismo, la verdad, un buen caso y felicitaciones. Creo que el caso es muy interesante y creo que lo han resuelto muy bien, empezando por ahí, es lo más importante. Ahora, yo creo que como todo es el criterio. Y yo querría insistir con lo que se dijo, que el hemangioma, primero que está mal dicho, hemangioma, pues lo que todo el mundo llamamos hemangioma, pero no es un oma, es otra cosa acá. Pero el hemangioma no se opera independientemente del tamaño, y si el paciente hubiera sido boxeador, uno le hubiera dicho, bueno, deje de deporte de contacto, pero siga con su vida, etc. Se opera porque es sintomático. El sintomático era la izquierda. Entonces, yo bajo ningún concepto, y acá hubiera pasado de decir felicitaciones a atacarlos vehementemente si hubieran hecho un trasplante hepático por esto.
porque lo que tenían que haber hecho era una resección izquierda. Yo creo que la discusión un poco, creo que lo tuyo va por ese lado, me pareció, y que yo concuerdo, es como decir, no, sacaron el izquierdo, vieron que quedaba parénquima suficiente, vieron que podían hacer el derecho técnicamente, y fueron y lo hicieron, y les salió todo bien, felicitaciones. Si creo que hubieran hecho el izquierdo, y hubieran visto que el parénquima residual no era tanto, tenían que hacer un riesgo que por ahí los llevaba a tener una falla hepática en el posoperatorio, etcétera, tendrían que haber parado ahí y después ver, porque el hemangioma, el derecho, podría seguir creciendo o no. Y las síntomas eran por el izquierdo. O sea que ustedes, la verdad, cuando hicieron la parte más fácil de la cirugía, ya fueron para lo que el paciente fue a quirófano. ¿Se entiende esto? Yo creo que por eso el concepto, es decir, termina un trasplante, técnicamente por ahí sí, pero por criterio médico hubiera sido para mí un exceso indiscutible, o sea, un exceso que no, era muy difícil de defender. Hay una cosa que creo que también es importante en la historia que ustedes muestran, y eso es la circunstancia, como decía Cristian, la realidad nuestra. El paciente es un paciente campesino. O sea, el seguimiento del paciente, todos sabemos que no la van a poder seguir ustedes, con seguridad se va a perder, porque eso es lo que va a pasar. O sea, al siguiente 6 meses cambia el asegurador de contrato con el hospital y ya no vuelve con ustedes. Entonces, el paciente, que no es como un paciente de medicina prepagado, pero de medicina privada, que yo lo puedo seguir cada 3 meses, cada 6 con una resonancia en el consultorio. Pero al campesino le va a hacer un trasplante. No, sino que este campesino, de pronto, si usted le deja la segunda lesión, el hemangioma grande, el debe haber hecho, muy seguramente usted no la va a poder seguir, o sea, ese paciente se va a perder con toda seguridad. Entonces también, digamos, a veces hay criterios o cosas ya como sociales que influyen mucho en la decisión quirúrgica. Ese paciente uno sabe que uno los pierde, o sea, uno no lo vuelve a ver, y el hecho de que usted no vuelva a su hospital el paciente no significa que esté bien. Muy seguramente va a otro sitio, no la atienden y fallece por una patología que uno no puede controlar. Entonces, digamos que en esa condición también, acá en Colombia pasa eso. Hay pacientes que uno tiene que también tratar o tener en cuenta como el estado social de ellos. Sí, no, la verdad que este caso se trae es por eso, por la complejidad del mismo, por la rareza. Se me olvidó decir que era boxeador, ¿no? No, mentiras. Bueno, si era boxeador, exacto. con esos hemangiomas, estuvo bien, realmente que siga. Con muy buen caso. Bueno, este es el reporte de patología. Negativo para malignidad, no había nada. 19 por 13, 19 por 12, los dos. Este es el crecimiento de ese hígado, el control a los 3 meses. El lóbulo caudado se había hipertrofiado y ese segmento 4 ya ocupaba el espacio del lóbulo derecho. Miren la porta, cómo la porta derecha creció, ¿sí? Y esto ya es a los 9 meses, una colangio que se le hace, ya ocupa prácticamente la totalidad de su espacio inicial. Esto me parece tal vez, digamos, la mayor enseñanza de este caso, más que la habilidad que yo reciba de respaldo de mis 2 colegas y amigos, es esto. En cirugía hepatobiliar, yo creo que más que en muchas otras artes quirúrgicas, no hay estrellas, hay equipos exitosos. Entonces, yo me precio de tener un equipo exitoso, estar pues en esto y muchísimas gracias. Queremos invitarlos a todos, los ponentes de póster, dirigirse cada uno a sus presentaciones. Los doctores Mariano y Juan van a visitarlos y pues en general todos están invitados a ver las presentaciones de los póster. Y posteriormente a las 6:10 están invitados al cóctel de bienvenida en la plazoleta de entrada al centro de convenciones. Y después Beer Station, ¿no? Sí, así.